seguimos desde Argumentos. Les recordamos nuestras redes sociales, @argumentos_gb en la cuenta de X. Allí podemos recibir todos sus comentarios y preguntas. Continuamos avanzando durante esta jornada con el siguiente invitado para también hablar acerca del panorama político nacional. Ya está con nosotros en el estudio Bruno Gallo, quien es diputado y que también es el dirigente nacional del Partido Avanzada Progresista. Correcto. Bienvenido a Argumentos. Muchísimas gracias, agradado de estar contigo en esta posibilidad de comunicarnos con la gente. Así es, anteriormente conversábamos con el señor Igor Cuoto hablando acerca de cuán importante es que todos los actores se sumen a que se respete el acuerdo firmado Correcto. en Barbados. En este sentido, desde la plataforma que usted representa, desde Avanzada Progresista, ¿qué opinan acerca de esto y cuán importante es seguir avanzando en estas negociaciones? Sí, a mí me parece muy importante que la generación de consensos en todas las áreas. Digamos que quienes hasta hace poco consideraban que la palabra negociación, la palabra diálogo eran malas palabras y casi que las habían eliminado de su léxico, bueno, por fin, después de 5 años, porque estas cosas que se firmaron recientemente hubieran podido firmarse en 2019, casi tal cual como se firmaron ahora, pero algunos sectores de oposición les pareció que no era suficiente. Bueno, finalmente, 5 años después, estamos firmándolo y están firmándolo ellos y creo que sería muy interesante no solamente que la sociedad venezolana conozca en detalle los acuerdos, sino que se sigan profundizando. Por ejemplo, Avanzada Progresista lo ha dicho en varias oportunidades, con distintos voceros, que uno de los déficits allí es que no está claro cómo está reflejada la vida cotidiana de los trabajadores, del pueblo llano venezolano, que bueno, que es quien más ha padecido la polarización, las sanciones. Entonces también debería ser quien más pronto se dé cuenta que hay un proceso de diálogo, que hay algunos acuerdos, que hay unas sanciones que están siendo flexibilizadas. Entonces nosotros queremos poner eso en la mesa. Y otro tema que nos parece fundamental es la reinstitucionalización del país como la Constitución de la República de Venezuela como guía, ¿no? Entonces, digamos que eso, aunado a algo que también hablábamos fuera de cámara, que es la necesidad de respetar la diversidad, de respetar las posiciones ajenas, son, digamos, elementos esenciales para que el clima político venezolano mejore. En ese sentido de mejorar ese clima político, ¿cuán importante es que los actores políticos, ustedes, bueno, hablaba desde la parte de Avanzada Progresista, pero también otros dirigentes se sumen a avanzar en ese tema de diálogo y también cómo usted podría evaluar las actuaciones que tienen diferentes dirigentes, por ejemplo, en el caso de José Brito, en el caso de Luis Ratti, quien en estos momentos son los voceros, pues quienes denuncian parte de lo que ocurrió en el proceso de las primarias y las personas decían, bueno, pero no tienen evidencia. ¿Qué opina usted acerca de estas actuaciones? Bueno, yo creo que en una sociedad tan profundamente polarizada como la nuestra, frente a temas tan polémicos como ese del fin de semana pasado, bueno, habrá posiciones extremas de ambos lados. Yo creo que aún eso tiene que dejar la posibilidad de que la duda no sea rechazada en términos agresivos. Yo particularmente, y Avanzada Progresista sí lo ha dicho, nosotros saludamos que un sector que estuvo hasta hace nada militando en la abstención haya reconocido que la vía para resolver los problemas del país es la vía electoral, un tema que nosotros venimos desde hace mucho tiempo subrayando nosotros y otros actores políticos venezolanos. Entonces, esa es la primera cosa que nosotros queremos saludar, que ese sector que se expresó en las primarias, que encontró las primarias como una forma de acordar un candidato, haya vuelto a la vía electoral y ojalá que no se salgan por ninguna razón. Es decir, que se mantengan dentro de el espíritu de los acuerdos de Barbados, el espíritu de una especie de primer paso en la reconciliación de la vida política del país. Yo particularmente vi con horror que un técnico, que además es mi amigo y es un tipo más o menos serio, como es Nelson Raspersar,
hiciera algunas observaciones sobre los números y estés o no de acuerdo, el problema es la lluvia de improperios que cayeron sobre él. O sea, él no ofendió a nadie, él no insultó a nadie, él no dijo que alguien en las primarias se había comportado como un delincuente o nada por el estilo, pero recibió a cambio un montón de insultos, adjetivos, improperios. Yo creo que donde el adjetivo asume el protagonismo, ya no hay posibilidad de discutir nada, ¿no? Sí, que eso es negativo realmente. Por supuesto. Yo tengo algunas dudas, por ejemplo, el promedio que cada elector parece haber permanecido en la mesa desde que entra y se identifica. Lo buscan en un cuaderno que no es un cuaderno, en realidad son varios centros que han sido nucleados y por lo tanto es un cuaderno de dimensiones 10 veces mayor en líneas generales al cuaderno normal. Y que todo eso se puede hacer en un minuto. Yo, que estoy haciendo elecciones desde que estoy en el liceo, haciendo elecciones del centro de estudiantes, creo que eso es muy difícil. De tal manera que por lo menos quienes no estuvimos en ese proceso, tenemos el derecho a tener una duda razonable. Yo no voy a emprender contra ese sector de la política porque los números no me ajustan, pero tampoco me parece correcto que a quienes esos números no nos convencen salgamos, tiroteados en las redes sociales, porque eso no lleva a ninguna parte. A ninguna parte, digo, que sea beneficioso para la superación de la crisis política, y una crisis política de enorme profundidad. Yo soy de los que cree que la polarización extrema lo que ha hecho es complicar las cosas. Claro, y vimos muchas acusaciones y que bueno, ya Sí. de por sí se inició un proceso de investigación desde el Ministerio Público. Ya incluso para este lunes se debe asistir Jesús María Casal y también la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias y otros miembros ya como calidad de testigos para iniciar esta investigación. O sea, Sí. e incluso lo decía el fiscal que va a utilizar como testigo a estas personas que salieron a denunciar, a estos representantes de diferentes actores. Yo particularmente soy enemigo de toda judicialización de la política. Yo creo que, es decir, no veo cómo hacer un proceso judicial en ese sentido, ni cómo buscar culpables. Yo lo que creo es que los propios actores de ese proceso, y uno no es, digamos, uno no llegó y lo pusieron aquí. Yo tengo amigos de ese lado de la política. Esos mismos amigos que fueron actores en ese proceso tienen dudas, ¿no? Yo creo que la mayor de las condenas que se le puede hacer a unos números que no comprendes es que tu gente termine teniendo dudas sobre esos números. Entonces, yo creo que esto es tema que debe pasarse la página y hacer votos porque quien ganó las primarias no convierta esos números en una patente de corso para saltarse la torera de la legalidad y de una cierta posibilidad de ver el mundo con un poco más de flexibilidad y no como que después de mí el diluvio. Yo creo que es demasiado significativo una declaración de la señora que ganó las primarias en la que dice que ella no tiene nada que decir sobre la inhabilitación porque ya 2.500.000 electores lo dijeron. Eso sería utilizar ese número sobre el que además un sector importante de la población venezolana tiene dudas, como una patente de corso para actuar en ese nombre. Entonces uno se pregunta si el final es otra vez una salida, si el final es un grupo de muchachos en la autopista jugando un juego con mucha desventaja. Claro, habría entonces que sentarse con la ganadora de la plataforma unitaria de estas primarias para saber entonces cuáles serían sus reales motivos, ¿no? Pero lo vamos a saber luego de esta pausa porque nos corresponde ir a un corte comercial. Seguimos más adelante con más de argumentos conversando con Bruno Gallo, dirigente nacional de Avanzada Progresista.